sea Dios hablando a través de su palabra. Gracias, Padre, en esta mañana. Y rogamos que tu palabra sea viva y eficaz en cada corazón. Que podamos, Señor, meditar en tu palabra y saber que tú eres nuestro Dios poderoso que va con nosotros al compartir tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Gracias. Quiero animarles a que podamos meternos en este pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 23 al 31. Quiero que nos metamos porque es bien tremenda la situación que está pasando aquí con los apóstoles. Si ustedes recuerdan, la semana pasada el pastor estuvo compartiendo acerca del conflicto en que se meten los dos apóstoles, que es Pedro y Juan, cuando hacen un milagro. A través de ellos Dios hace un milagro y es sanado a un hombre paralítico. ¿Se acuerdan? El hombre es sanado y comienza a levantarse y a caminar, a saltar y a brincar de alegría porque había visto el milagro de Dios. Entonces, después de eso, los apóstoles salen y predican el evangelio, comienzan a predicar a una multitud. Después de esa predicación, entonces ellos son tomados por las autoridades, los judíos, las autoridades judías, pero también las autoridades romanas. Entonces ellos los llevan a prisión y después ellos son liberados. Entonces tenga en su mente eso. Ellos fueron encarcelados porque hicieron un milagro. A través de ellos Dios hizo un milagro. Después los acusan y les dicen que por qué están hablando de Jesús. Los llevan a prisión. Ellos simplemente dicen, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que ellos no se iban a detener a seguir predicando el evangelio. Entonces ellos son liberados, les dicen, los advierten y les dicen, ¿saben qué? No vuelvan a hacer esto, si no, les va a ir peor. Hay amenazas de que se detengan, que ya no sigan hablando de ese tal Jesús. Bueno, hasta aquí, pero ahora quiero animarles a que se metan en el pasaje y puse una versión, la versión traducción lenguaje actual, para entender algunas partes que nos da claridad y tal vez es un poquito más claro en algunas partes que en la Reina Valera. Bueno, dice ahí Hechos 4:23 al 31, dice: en cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, de lo que les estaba mencionando, fueron puestos en libertad porque habían sido tomados presos, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos, todos juntos oraron. Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado. Por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de este momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Bueno, en este pasaje, hermanos, tenemos un buffet. Pablo lo menciona en una de sus cartas. Dice que debemos tomar leche para los que van empezando la vida cristiana. Pero aquí no es leche.
Aquí no es lechita para el recién que va iniciando en la vida cristiana. Aquí es carne. Aquí es carne y mucha carne. Es un platillo muy fuerte aquí. Y tenemos entonces cómo Dios habla a través de su palabra en este pasaje. Bueno, la iglesia primitiva, la iglesia en sus inicios, está casi como mirando de frente un arma. Está enfrente del cañón de una pistola. Casi está la iglesia en sus inicios. Está de frente. Porque hay todas las autoridades, tanto los judíos como los romanos, aún los gentiles, están en contra de ellos. Así que las amenazas son enormes. Y ellos seguramente han estado pensando esto. Ellos nos han dicho, más vale que dejen de predicar el evangelio, más vale que dejen de anunciar el evangelio, porque si no se las van a ver con nosotros y les va a ir muy mal. Bueno, cuando estaba revisando este pasaje tuve que pensar y decirle al Señor, ¿qué haría yo para, cómo hacer cuando me están atacando, cuando no me quieren que esté predicando el evangelio, cuando esté anunciando tu palabra? ¿Qué debería hacer? Y tal vez en este pasaje tenemos la respuesta, y a lo mejor usted se ha preguntado, varios de ustedes se han comprometido, nos hemos comprometido a comenzar a abrir nuestros hogares para que invitemos a personas y compartirles la palabra de Dios. Y ustedes tal vez pudieran estar en temor y decir, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer cuando se ponen las personas en mi contra y cuando me quieren atacar? Bueno, este pasaje nos da algunas respuestas. Y una cosa es verdad, hermanos. Todo lo que quiera ponerse en nuestra contra cuando son las cosas de Dios y cuando usted va a compartir la palabra, no hay duda de que a quien vamos a recurrir es al Dios poderoso, porque en Él está nuestra ayuda divina. Él es la fuente de la ayuda en esta situación y Él nos va a dar la valentía. Así que si hay algo que tenemos que hacer cuando estamos meditando en este pasaje, es darnos cuenta de que en Él tenemos el valor, tenemos la valentía para enfrentarnos. Ahora, no nos vamos a enfrentar a ellos, simplemente nos vamos a poner en las manos de Dios y Él va a hacer las cosas. Según dicen algunos estudios, y esto me sorprendió mucho, que hay unos 400,000 cristianos que mueren cada año, 400,000, así como lo escucha, que mueren cada año por anunciar el evangelio de Cristo. Y esto es tremendo, es una cifra asombrosa. Entonces quiere decir, hermanos, que más o menos 1,000 cristianos al día están diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta ese grado. Y tal vez usted no lo mira aquí porque tal vez de cierta forma tenemos cierta paz pensando en la libertad de culto que tenemos en nuestro país. Y tal vez no miramos las situaciones que hay, tal vez en lugares más apartados, más lejanos a los nuestros, o en otros países, en Chiapas, en la sierra, o en Guadalajara, o en otras partes más recónditas donde hay la iglesia tradicional es muy agresiva, y tal vez no vemos la persecución que hay. Pero entonces quiere decir, hermanos, que hay tal vez más de 1,000 personas que anuncian el evangelio sin temor. Y ellos dicen, yo voy a predicar el evangelio, y a veces a costa de su vida. Así que en este pasaje vamos a ver el valor que tienen los discípulos para anunciar el evangelio y seguir anunciando el evangelio a pesar de la oposición. Así que si usted está compartiendo la palabra de Dios, lo está compartiendo en su trabajo, en su escuela, en su vecindario, o con quienes, aún con su familia, con quienes esté anunciando el evangelio, algo que le va a ayudar mucho es saber que Dios siempre va a dar todos los recursos para que nosotros podamos seguir predicando su palabra sin temor. Así que vamos a ver algunas cosas que nos enseña este pasaje. Primero, lo que vemos. Podemos ver, hermanos, y podemos ser valientes porque son en vano los planes del enemigo. El enemigo va a poner sus planes y va a hacer sus estrategias y va a organizar para detener el anuncio del evangelio.
y va a estorbar y va a buscar las formas de detenernos. Pero los enemigos de Dios no van a poder avanzar más porque son en vano, son inútiles. Cualquier cosa que ellos hagan va a ser inútil. Ahora miren lo que dice este pasaje. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es decir, los amenazaron. Les dijeron, ya no anuncien de Jesucristo, ya cállense, ya dejen de hablar. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Esa historia, hermanos, es la palabra de Dios hablando en nuestras vidas hoy. Hoy Dios nos habla en nuestras vidas y es que estamos viviendo en días de mucha agresividad contra los cristianos. Y a lo mejor usted se ha tenido que detener para no crear conflictos, tal vez en su trabajo o en algunos lugares donde usted se desenvuelve. Se ha detenido y dice, yo no quiero avanzar, mejor yo me quedo callado. A veces vivimos en ese temor de que la gente se ponga en contra de nosotros y comenzamos a detenernos. Los líderes, las autoridades, los gobiernos maquinan y hacen planes para detener el evangelio, para detener el mensaje de Dios, para detener que Jesucristo es el Salvador. Y todos ellos pueden hacer todas esas cosas. Pero lo cierto es esto, que cuando las naciones, hermanos, quieren detener el mensaje de Jesucristo y conspiran contra Dios, en el cielo Dios se ríe. Y esto me causó algo tremendo, porque lo que mencionan aquí los apóstoles, ellos están tomando el Salmo 2 allá cuando el rey David dijo estas palabras. De ahí toman este pasaje, dice el Salmo 2 del 1 en adelante. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Vean las preguntas que está haciendo David, porque él está interrogando, está diciendo, ¿para qué hacen todo eso? No tiene caso, se están enfrentando contra Dios. ¿Por qué hacen todas esas cosas? Y luego dice el versículo 2, los reyes y los gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su rey escogido. Y gritan, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos. Y aquí esto me causa, no sé qué pensar en esto. Me estaba pensando, ¿cómo es que Dios se ríe? Pero si miramos el contexto, el rey David está diciendo, ¿para qué maquinan todos esos planes? Los reyes y los gobernantes y todas las autoridades pueden tener mucho poder y quieren detener el mensaje de Dios y el plan de Dios. Pero Dios en el cielo se ríe y dice, ¿para qué hacen eso? No hagan eso, no tiene sentido. Dice el versículo 6, ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Dios siempre se ha reído de los planes del enemigo. Así que en este pasaje, cuando todos los discípulos están reunidos para orar, ellos reconocen algo. Ellos saben quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Ellos reconocen esto. Reconocen que Dios es verdaderamente el creador. Dios ha hecho todo. Dios, con el poder de su palabra, creó el mundo. Dios es el soberano, es el que tiene el control y Dios es el que gobierna. Y esto, hermanos, tiene sus efectos y creo que debemos llevarlos a nuestro corazón, a nuestra mente cuando estamos sufriendo. Porque a lo mejor algunos de ustedes han sufrido y hemos pasado por adversidad como cristianos. Y cuando estamos pasando por adversidades, tenemos que llegar a esto que están pensando los apóstoles en esta oración que ellos hacen. Y ellos dicen, esto es en vano, cualquier cosa que puedan hacer. Dios ha hecho esto.
Y Dios aún ha permitido que ellos hagan todos esos planes. Dice Hechos 4:24, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que cuando los apóstoles se dirigen a Dios, miren qué hermosa oración. La oración que ellos hacen es una oración que ellos están convencidos, perfectamente convencidos de quién es Dios. Eres el Dios soberano. Y cuando usan la palabra soberano, están queriendo decir que Él es el que tiene el control y que en su poder Dios hace todas las cosas como Él quiere. Obviamente Dios tiene un límite y en este sentido tiene un límite en cuanto a Él respeta la voluntad y el libre albedrío que ha dado a cada uno de nosotros como seres humanos. Él respeta eso, pero Dios tiene un plan y tiene un propósito para su creación. Entonces, cuando los apóstoles hacen esta oración y se dirigen a Dios de esta manera, nos podemos imaginar, hermanos, que algo está a punto de suceder. Algo increíble está a punto de suceder. Dice, Señor soberano. Y está hablando del Señor, del Dios, que está absolutamente sobre todo. Y este título está conectado, hermanos, correctamente con el Dios creador. Dios como creador es el Dios soberano. Y nosotros si negáramos a Dios o algunos de los conceptos de la creación como la evolución, si negaran a Dios, pues entonces no habría un Dios soberano, no hay alguien que controla, no hay alguien que está sobre su creación. Y los discípulos ven esta situación. Y ellos saben que ya comenzó una persecución extrema. De hecho, en los primeros siglos, son los primeros siglos de mucha persecución hacia los cristianos. Porque los emperadores y los que estuvieron en esa posición en esos siglos fueron emperadores que pusieron mano dura contra los cristianos. Entonces los discípulos ven la situación, ven la persecución extrema, pero también es fuerte, hermanos, porque más adelante, 2 capítulos más adelante, vemos la muerte de Esteban. Él va a morir apedreado. Y una situación difícil. Y ellos saben la situación en la que están, en una situación complicada, pero los apóstoles concluyen que debido a que Dios es soberano, todas las cosas están bajo su control. Él es el Dios soberano y Él tiene control sobre todas las cosas. Aún los mejores planes del enemigo no tienen sentido cuando Dios está en control. Bueno, así que ellos están ahí, están evaluando, ellos están evaluando con este grupo de cristianos en esta oración y los llena de valor porque saben que esta persecución, hermanos, es en vano. A pesar, hermanos, de que es una situación grave y es una situación muy difícil desde la perspectiva humana. Y nosotros decimos, ¿cómo nos vamos a enfrentar contra las autoridades, contra los gobiernos, contra los que tienen el poder? ¿Cómo nos vamos a enfrentar contra ellos? Dios se ríe de todo eso, porque son en vano sus intentos del enemigo. Entonces los apóstoles estaban viendo esta angustia y ellos están viendo la situación a través de los ojos o a través de los lentes de quién es Dios. Y creo que esto es una parte bien importante porque según el concepto que nosotros tengamos de Dios a la luz de la palabra, vamos a ver las cosas muy complicadas, muy serias, muy difíciles, imposibles, o vamos a ver las cosas fáciles. Si usted se pone los lentes del Dios soberano, del Dios que gobierna y que tiene el control sobre todas las cosas, creo que las cosas van a ser sencillas. Y usted dice, pero voy a abrir un hogar, voy a abrir mi casa para compartir la palabra de Dios. Y usted dice, me voy a enfrentar a personas que odian a los cristianos tal vez. Me voy a enfrentar a personas que están en contra del evangelio. Me voy a enfrentar a amigos, a vecinos que se burlan del evangelio. Y usted dice, eso está complicado. Pero cuando usted tiene los lentes de quién es Dios, entonces no va a pensar así. Si usted se pone los lentes
y ve las cosas como humano, con nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, nuestros errores, y que a veces fallamos y nos equivocamos. Si usted se pone esos lentes, todas las cosas van a ser complicadas. Y pensando en el asunto de compartir el evangelio, si usted se pone esos lentes, viendo las cosas desde nuestra humanidad y desde nuestros límites, va a ser complicado que nosotros anunciemos el evangelio. Así que yo le animo a que se ponga los lentes de ese Dios poderoso y que nos ayuda, este pasaje nos ayuda a entender quién es Dios y cómo Él defiende a sus discípulos, a los cristianos. Así que ellos estaban llenos de valor. Ahora, hay algo interesante en esta oración que ellos hacen, porque si ustedes notan, ellos no están orando para que ellos se detengan y dejen de perseguirlos. Ellos no están orando por eso. En esa oración, ellos están orando para que Dios les siga dando valor, porque Él es el Dios soberano. Ellos están haciendo esta oración. Los planes y las estrategias del enemigo nunca van a llegar a nada. No van a llegar. Bueno, eso es lo primero que aprendemos, que los planes del enemigo, sus estrategias y todo lo que ellos quieran maquinar para detener el mensaje de Dios no va a funcionar, porque van a terminar en fracaso. Pero vemos una segunda cosa, y quiero compartirles esto. Podemos también ser valientes, hermanos, porque el plan de Dios siempre se cumple. Lo primero es que las cosas que el enemigo haga van a ser en vano. No van a tener sentido. Dios en el cielo se ríe. Pero también, hermanos, Dios siempre cumple sus promesas y su plan. En Hechos 4, 27 al 28 dice: es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí en esta ciudad con los extranjeros y los israelitas. Vayan viendo quiénes son los que se juntaron. Se juntaron para detener a estos discípulos que están, por medio de ellos, Dios está haciendo milagros y maravillas. Vean quiénes se han reunido: Herodes, Poncio Pilato, los extranjeros, los israelitas, contra tu siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera, ellos hicieron todo lo que en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Aquí está la valentía de los discípulos. Ya habían visto los mejores intentos de Satanás. Ahora, ¿cuáles fueron los mejores intentos de Satanás? ¿Cuáles fueron? Ellos tal vez pensaron en Jesucristo, en ese tal Jesús que lo tomaron preso y lo llevan a encerrar y luego lo hacen cargar en una cruz muy pesada y lo llevan a la crucifixión y a la muerte. Y entonces todos los jefes, las autoridades judías, los sacerdotes, aún los romanos y toda la gente que comenzó a gritarle a Jesús que muera, entréguenos a Barrabás. Y toda la gente, ya tenemos la victoria, ya por fin ese tal Mesías o ese Jesús que hacía milagros y que anunciaba el evangelio, ya está crucificado, ya está derrotado, ya está muerto. Y entonces Satanás tal vez se estaba riendo, tal vez estaba pensando: ya lo hicimos, fue derrotado aquel que según iba a salvar al mundo. Y tal vez Dios permite eso hasta cierto punto, pero no era la victoria final, no era el final de la historia. Dice el Salmo 2:2: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Así que los apóstoles, ellos están conectando lo que está diciendo David allá en el Salmo 2. Y ellos comienzan a armar las piezas. Ellos recuerdan que Herodes, Poncio Pilato, los gobernadores, todos ellos, y también estaban participando los gentiles, todos ellos crucificaron a Jesús. Y dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Jesús fue crucificado por todos estos enemigos, pero era parte del plan de Dios. Ahora miren lo que dice Isaías 53:10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo. Está hablando de Jesucristo, está hablando de su muerte en la cruz. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces, vea cómo los apóstoles una vez más reconocen la soberanía de Dios. Dios tiene el poder para llevar a cabo su plan perfecto. Cuando Jesucristo murió en la cruz, no fue el final de la historia. Y cuando tal vez el enemigo y los enemigos de Jesucristo se comenzaron a reír y decir, ya ganamos, la verdad es que no era el final de la historia. Porque sabemos qué sucedió. ¿Qué sucedió al tercer día? Jesús resucitó. Así que entonces los planes de Satanás y los planes de los enemigos de Dios fueron frustrados. Porque Jesucristo resucitó. Y ellos están reconociendo esto, ellos están recordando. Ellos planearon y ellos quisieron acabar con Jesús, pero la verdad es que no pudieron. Esta historia, hermanos, este pasaje está para nosotros hoy. Porque Dios quiere decirnos, tú tienes que predicar el evangelio sin temor. Porque los planes de Dios son perfectos. Y cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen complicadas porque la gente se burla de ti porque hablas del evangelio, o porque te ponen obstáculos para detener el evangelio, Dios dice, son en vano sus planes. Tú sigue predicando el evangelio. Es en vano lo que ellos quieran detener. No van a lograrlo. Así que cuando usted está dentro de los propósitos de Dios y cuando usted quiere subirse a esos propósitos de Dios, Él va a ser su defensor. Él va a estar con usted. Muchas veces, hermanos, nos hemos detenido para compartir la palabra de Dios porque tenemos miedo. Tenemos miedo al rechazo. Tenemos miedo a que se burlen de nosotros. Tenemos miedo de que nos pongan obstáculos. Pero ¿saben qué? Los discípulos en este pasaje y en todo el libro de Hechos, los primeros capítulos, vemos que ellos tienen mucho valor y ellos a quien recurren es a Dios para pedir valor, para predicar su palabra. Y algunos de ustedes tal vez dicen, sí, yo quisiera abrir mi casa y compartir la palabra de Dios, invitar a mis amigos, a mis vecinos, invitar a mis familiares que no son cristianos. Pero tengo miedo, pero siento que no tengo el ánimo en las fuerzas. La verdad, hermanos, es que usted necesita ponerse los lentes del Dios soberano y el Dios poderoso. Porque Él, cuando usted comparte su palabra, Él va a estar con usted. Quiero pasar a un punto más y algo que podemos aprender también. Podemos ser valientes porque Dios contesta la oración. Dios contesta la oración y lo vemos en este pasaje. Dice ahí en los versículos 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Vean que esta oración, los discípulos no están orando para que dejen de perseguirlos. No están orando para que se detengan y dejen de perseguir a los cristianos. No están orando por eso. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuál es su oración? Que ellos sigan predicando. Dicen, Señor, tú eres el Dios poderoso que nos puede defender. Solamente déjanos predicar tu palabra. Dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos aquí algo maravilloso, porque ellos en esta oración que hacen, primero vemos que ellos se unen como iglesia. Y ellos como iglesia son uno. Ellos hacen una oración al unísono. Todos están con el mismo pensamiento. Ellos no están divididos. Ellos no están pensando en lo que han sufrido. Ellos no están pensando en todo eso. Ellos están pensando, danos el valor para seguir predicando tu palabra. Así que ellos no oran para que finalice la persecución. Ellos literalmente están en completo acuerdo y ellos dicen, nuestra oración debe ser, Señor, danos valor para seguir predicando tu palabra. En medio de los mejores esfuerzos del mundo, hermanos, cuando la gente se viene tras nosotros o quiere detenernos,
no pueden detener el plan de Dios. Él nos hace valientes, Él nos hace decididos. Ahora, cuando dice ahí en el pasaje, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Y cuando comenzamos a revisar algunos comentarios, algunos comentaristas y lo que nos dice la palabra, es cuando comenzó a temblar, era una respuesta de Dios. La respuesta de Dios se hizo muy visible, muy palpable. Todos la sintieron. Sintieron que Dios respondió su oración. Y luego dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, usted se preguntará, ¿pero no habían sido llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2? Bueno, aquí cuando dice fueron llenos del Espíritu Santo, fue un continuo fervor del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo volvió a recordarles, yo estoy con ustedes. Así que en medio de los mejores esfuerzos del mundo, cuando el mundo quiera detenernos, la verdad es que Dios siempre va a triunfar. Dios va a triunfar en los planes que nosotros hagamos para llevar el mensaje. Los discípulos entendieron, y nosotros también debemos entender esto. Dios es soberano. Todo funciona de acuerdo con el consejo de su voluntad. La presente persecución, la persecución que nosotros tengamos, Dios lo va a permitir hasta cierto punto. Se vio, hermanos, que las mismas personas antes resistieron a Dios y mataron a Jesús. Tal vez fue parte del plan de Dios, y es un misterio que no comprendemos, pero no fue el final. Dios dio la victoria. No vamos a orar, hermanos, para que dejen de perseguirnos. No vamos a orar para que dejen de hacernos daño. Vamos a orar para que Dios nos siga dando valor para compartir su palabra. Tal vez algunos de ustedes aquí necesitan valor en esta mañana. Y tal vez usted ya ha planeado compartir la palabra de Dios. Tal vez con sus vecinos, con sus amigos o familiares. Y usted tal vez tiene cierto temor. Pero la palabra de Dios nos invita, hermanos, a que reflexionemos y veamos que Dios siempre va a estar con nosotros. En los asuntos de compartir su palabra, Dios va a estar de nuestro lado. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes ha compartido la palabra en estos últimos días o semanas, pero si usted se pone a compartir la palabra de Dios con alguien, se va a dar cuenta que de repente le salen palabras de manera tan fluida y tan fácil, porque es el Espíritu Santo usándolo usted para compartir su palabra. Ponga eso a prueba, comparta, hable del Evangelio y verá cómo Dios le va a ayudar y le va a dar el poder para compartirlo. La iglesia en sus inicios, hermanos, oró por valentía. Y aún en medio de la persecución, ellos no tuvieron temor. Y no debemos tener temor porque Dios está con nosotros. Quiero dejarlos con eso en su mente, en su corazón. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana y sea Dios guiándonos. Sabemos que hay proyectos muy hermosos para nuestra iglesia y también el desafío que el pastor nos ha dado para que abramos nuestros hogares y estemos compartiendo la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, queremos estar unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir y que podamos orar como oraron los discípulos. Danos ese valor que necesitamos. Danos esa valentía para que nosotros prediquemos tu palabra. Si alguien gusta venir a orar al altar, hágalo. Es bueno orar todos juntos y saber que Dios nos fortalece y nos da la gracia, hermanos, para que nosotros podamos hablar con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque a través de tu palabra nos confirmas que cuando nosotros planeamos en tu nombre y para tu gloria, cuando planeamos, Señor, abrir nuestros hogares, cuando planeamos compartir tu palabra a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de la escuela, cuando nosotros planeamos todas esas cosas, Señor, no cabe duda que tú vas a abrir camino. No cabe duda que tú vas a abrir las puertas y los medios porque tú nos vas a respaldar. Sabemos, Señor, que cuando los enemigos quieren detenernos y la gente quiere obstaculizar
el mensaje, sabemos, Señor, que son en vano, que no tienen sentido, que al final de cuentas no van a lograr nada, porque tu palabra no se detendrá. Dice tu palabra, Señor, que tu evangelio va a ser predicado a toda criatura en todo el mundo. Y sabemos, Señor, que hay mucha gente aún que necesita del evangelio. Pero sabemos, Señor, que tú, oh Dios, abres camino. Y oramos para que tu iglesia, nosotros como esta iglesia local, seamos una iglesia llena de valor. Danos la audacia, danos esa capacidad, Señor, de predicar tu palabra sin temor, sabiendo que tú nos respaldas, sabiendo que eres el Dios soberano. Oramos, Padre Santo, por ese valor y que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos llene de fortaleza, de vigor, Señor, para ir adelante y que el avance del evangelio no se detenga. Sabemos, Señor, que los enemigos, tus enemigos, van a poner todo tipo de obstáculos, pero al final de cuentas tú vas a tener la victoria, porque nos lo demostraste a través de Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él resucitó, y ahora podemos decir, hasta el día de hoy, podemos decir, Él vive, Él es nuestro Salvador, Él es el victorioso, y en su nombre, oh Dios, queremos seguir predicando tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, que no se detenga el avance del evangelio, que tu reino se establezca en la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo y a ti te damos toda la gloria. Amén.